de la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, vamos a comenzar para poder reflexionar, vamos a comenzar a leer. Repito, de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 9. Dice: ¿por qué no han creído los judíos? Quiero hablarles en Cristo, todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son los israelitas a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados, y Cristo es uno de ellos según la carne, el que como Dios está también por encima de todo. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de las promesas de Dios, porque no todos los israelitas son Israel, como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos. Pues les fue dicho: los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta: por este tiempo volveré y Sara tendrá ya un hijo. Fíjense también en el caso de Rebeca, esposa de nuestro padre Isaac, que estaba esperando mellizos. Como todavía no habían hecho ni bien ni mal, la elección de Dios era totalmente libre y todo dependía no de los méritos de alguno, sino de su propio llamado. Y fue entonces cuando se le dijo: el mayor servirá al más joven. La Escritura dice al respecto: elegí a Jacob y rechacé a Esaú. ¿Diremos entonces que Dios es injusto? Claro que no. Dice sin embargo a Moisés: seré misericordioso con quien quiera serlo, y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo que importa no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la Escritura dice a Faraón: te hice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece el corazón de quien quiere. Tú me vas a decir: Dios no tiene por qué reprocharme, dado que nadie puede oponerse a su voluntad. Pero amigo, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso dirá la arcilla al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No dispone el alfarero de su barro y hace con él mismo barro una vasija preciosa o una para el maneje? Dios ha aguantado con mucha paciencia vasijas que solamente merecían su ira y que después de hacerlas serían reducidas a pedazos. Con ellas quería manifestar su justicia y dar a conocer su poder. Asimismo quiere manifestar las riquezas de su gloria con otras vasijas, las vasijas de la misericordia, que ha preparado de antemano para la gloria. Así nos ha llamado Dios, no solo de entre los judíos, sino también de entre los paganos. Lo dijo con el profeta Oseas: llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Así que les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo. Respecto a Israel,
Isaías dice sin vacilar, aunque los hijos de Israel fueran más numerosos como la arena del mar, solo un resto se salvará. El Señor lo hará en esta tierra sin fallar y sin demora. También Isaías anunció, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado alguna descendencia, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Entonces, ¿en qué quedaremos? En que los paganos que nos buscan el camino de justicia lo encontraron. Hablo de la justicia que es fruto de la fe. Israel, en cambio, que buscaba en la ley un camino de justicia, no alcanzó la finalidad de la ley. ¿Y por qué? Porque se ataba a las observancias y no a la fe, y tropezaron con aquel que es la piedra de tropiezo. Como está escrito, mira que pongo en Sión una piedra para tropezar, una roca que hace caer, pero el que crea en él no será confundido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, este capítulo 9 es muy interesante porque habla de dos cosas. Digo, es corto, pero aquí habla de dos cosas el Señor. Está hablando de su justicia y está hablando de su misericordia. Es decir, está hablando de que a partir, digamos, del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Salmos, nuestro Señor, nuestro Padre Yahvé, porque todavía no estaba nuestro Señor Jesús, él actuaba con justicia y misericordia, pero predominaba más la justicia. Es decir, desde el Antiguo Testamento nuestro Padre Yahvé era misericordioso, si no, como lo dice aquí San Pablo, ya nos hubiera eliminado, no hubiera podido haber nadie que ante sus ojos fuera agradable. ¿Qué es lo importante de esto? Reflexionar esas dos partes, ¿no? Analizar la justicia y la misericordia de Dios. Cómo a partir de que llega nuestro Señor Jesucristo se nota más la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, recordemos que Santa Faustina decía algo muy importante, ¿no? Nuestra Señora Santa Faustina, que había dos puertas, la puerta de la justicia y la puerta de la misericordia. Pero a partir de que nuestro Señor Jesús nació, la puerta de la misericordia triunfó sobre la justicia. Y eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque lo dice aquí San Pablo, es decir, los paganos o nosotros, como pueblo no judío, somos salvos. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios, porque Dios ama tanto al mundo entero, porque todos somos creación de Dios, que Él en esa misericordia vino. ¿Por qué? Porque sabía que a través de la ley todos caían. Es decir, repetimos, si Dios te juzga con justicia bajo los 10 mandamientos de la iglesia, obviamente todos iríamos al infierno. Pero Dios en la misericordia, en su gran misericordia, ¿qué es lo que hace? Con creer, es decir, con tener fe en Cristo y creerle a Cristo, es decir, tener fe en Cristo es creerle a Cristo, creer que existe Jesús como Mesías Salvador. Creerle a Cristo es, bueno, si yo creo en Cristo voy a imitarlo, es decir, para eso me voy a leer los evangelios, voy a ver la vida de Jesucristo y voy a imitarlo, porque eso es lo que Él quiere, ¿no? Él vino a enseñarnos, Él viene a enseñarnos, primero viene a cumplir la ley, después viene a enseñar cómo debemos actuar para no condenarnos, porque bajo la ley nos vamos a condenar. Entonces Él nos invita a creer en Él y a creerle a Él, ¿cómo? Imitándolo. Es decir, de a poquito nosotros debemos ir santificándonos para que, ¿por qué? Porque eso es su misericordia. A través de ese amor que Él tuvo hacia nosotros es como nosotros podemos llegar al cielo y ya no condenarnos. Sí, si nosotros empezamos a practicar obras de misericordia, es como nosotros vamos a poder llegar a Él, poder, digámoslo así, como aquí lo dice, ¿no? Abrirnos esa misericordia de Dios y poder llegar en su momento con Él, dándole obras, que es lo que Él quiere, ¿no? Porque vamos a ser juzgados nosotros ya no bajo como tal la ley, sino bajo las obras que hicimos ante Dios. Y obviamente si nosotros tenemos obras de misericordia, vivimos bajo los mandamientos de amor, que es los principales, amor a Dios y amor al prójimo como a uno mismo. Nosotros si llegamos a cumplir eso, prácticamente estamos imitando a Cristo. ¿Por qué? Estamos, digámoslo así, cumpliendo la ley.
Algunos dirán, bueno, hay una, como que estamos confundidos, ¿no? Es decir, entonces, si nosotros no pudimos cumplir la ley, ¿cómo Dios nos invita prácticamente a cumplirla? Aquí hay dos cosas muy interesantes. Primero, que si uno sigue los caminos de Cristo, va a llegar un momento en que vamos a poder cumplir con parte de la ley haciendo a través de qué, de nuestros exámenes de conciencia. ¿Por qué lo mencionamos así? Recordemos algo, nosotros vamos a suponer vamos a dar un ejemplo, que vivamos 100 años. Bueno, vamos a suponer que nuestra vida de pecado puede ser desde que naciste hasta que tuviste, no sé, 20 años, 40 años, 50 años, dependiendo del momento en el que Dios te haya encontrado, o más bien tú lo hayas encontrado, ¿sí? Y hayas tenido esa conversión. Cuando tú ya tuviste esa conversión que pudo haber sido, repito, a la edad que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? A partir de ese momento, si Dios juzgara con justicia, como aquí lo menciona San Pablo, entonces no habría, digo, no habría, no tuvieras un lugar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque si Dios te juzgara bajo los mandamientos, estaríamos condenados. Pero en este caso nuestro Señor nos da siempre a todos una oportunidad, llegando nuestro Señor Jesús para convertirnos y tener esa conversión en nosotros. Cuando uno tiene esa conversión en nosotros, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a conocer de Dios y empezamos a conocer de su Hijo y empezamos entonces a querer cumplir e imitarlo. ¿Cómo? Teniendo los sacramentos, teniendo nuestro bautismo, que es algo que Jesús quiere, que todos tengamos bautismo, que comulguemos, que recibamos cuerpo y sangre de Cristo en las misas, y eso es algo que instituye en la última cena, que los que tengan una pareja que se casen, que tengan el matrimonio, también él lo instituye y reprende a los fariseos cuando le preguntan sobre las actas de divorcio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere? Que nos confirmemos como los apóstoles, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, que es decir, te bautizaban, pero se confirmaba tu fe también. Entonces, a través de los sacramentos, unción, ¿no? La unción que te ponen cuando estás a punto de partir, ¿no? De esta vida. Porque todo eso, esa vida sacramental es la que Dios viene a darnos. Nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, viene a instituir todo este tipo de vida sacramental para decirte no te pierdas. Ya, es decir, a través de ese tipo de cosas uno puede ser salvo, ya no como en el Antiguo Testamento, que no se tenían estos sacramentos, ¿no? Estas vidas sacramentales. Entonces, si te das cuenta, hay una diferencia, ¿no? Entre los que observan la ley, que son los judíos, y que no la cumplen, y, y nosotros que creemos en Cristo y que por su misericordia podemos ser salvos, porque sí podemos salvarnos mientras vayamos practicando. De hecho, por esa razón se creó inclusive nuestro Señor, al existir como Mesías y al morir, crea el purgatorio. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra imperfección en ese camino a imitarlo, el día de mañana, vamos a suponer, podemos llegar a fallecer a los 50 años y tú te convertiste a los 49, vamos a suponer, a los 49 años. 49 años de vida estuviste en pecado mortal, pero ¿qué crees? Ese año de que tuviste y que trataste de seguirlo, te puede llegar a valer una estadía en el purgatorio o un lugar en el purgatorio. Y recuerda que el purgatorio es un lugar para purificar. Es todo ese tiempo, digamos, de esos 49 años que hiciste mal por desconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Pues en el purgatorio vas a purificar y pulir esa parte, ¿no? Porque tuviste un año, muy poco tiempo para poder imitar a Cristo. Entonces, Dios te puede poner, ¿cuántos años? ¿Quién sabe? Solamente Dios te va a poner la sentencia, pero el tiempo que Él te dé en el purgatorio es lo que vas a tener para poder decir, bueno, a mí me faltó purificar esto, defectos de carácter, algunas por obras, ¿no? De misericordia que te faltaron hacer. Yo qué sé, el Señor te pondrá la sentencia, pero el purgatorio está para eso, para que algún día llegues al reino de los cielos y no te condenes. Y eso es algo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no tenían. ¿Por qué? Porque no había llegado Cristo, porque se basaban en la ley. Entonces, esto es algo muy importante que debemos ahorita de reflexionar en base a este capítulo 9, porque es lo que San Pablo nos quiere decir, ¿no? Nos da una diferencia entre la justicia y la misericordia.
Entonces, pues espero que haya gustado la reflexión. Si tienes alguna duda en los comentarios, vamos a seguir analizando la Biblia, Romanos capítulo 10 para el próximo video. Y pues nada más a esperar. Que Dios te bendiga.